Bueno, en el Pérmico, como había terminado anteriormente, hubo una extensión. Se dice, hay teorías sobre que fue un impacto de un meteorito que aterrizó sobre la Tierra. Esta es la teoría más aceptable de todas. Bueno, luego le sigue la era Mesozoica, que comenzó hace 252 millones de años. Su primer periodo fue en Triásico hace 252 millones de años y su nombre significa tres capas, porque la primera capa que se encontró fue de arenisca, que fue la Trias inferior, la Trias medio, que fue de formaciones carbonatadas, y la Trias superior, que fue de arcilla. Bueno, en este momento se encuentran los primeros los primeros mamíferos, sí, los primeros mamíferos que evolucionaron de reptiles mamiferoides. Bueno, también se encontraron dinosaurios que se desplazaban en dos patas, de manera bípeda. Bueno, el clima era muy caluroso y seco y se reconoció mucho por la aparición de coníferas, que son un tipo de plantas. Estaba poblado también de helechos gigantes muy grandes y los reptiles fueron los que más dominaron en ese tiempo. Eh, Podemos algunos animales herbívoros reconocerlos con lo que hoy actualmente serían hipopótamos, cerdos o comadrejas. Bueno, sí. Luego le sigue el Jurásico, que es el siguiente periodo. El periodo... Ah, no. Y este terminó con una extinción masiva que hizo desaparecer a una gran cantidad de animales marinos. Sí. Luego le siguió el periodo Jurásico, hace 201 millones de años. Y este significa la cadena de montañosa Jura, que es donde se identificó todo este sistema. Bueno, se encontraban los supercontinentes, Laurasia y Gondwana. Del último fue de donde se extendió Australia y luego de Laurasia, donde nació Norteamérica y Eurasia. Luego, uh-huh. Luego sucedió una fragmentación por un rifting que fue la fragmentación de la Pangea, lo que produjo justamente que se estuviera Laurasia y Gondwana. El clima era húmedo, lo que igual permitió un gran crecimiento de los bosques, y aparecieron las primeras ranas. Además surgieron otros dinosaurios con placas óseas y con espinas en sus colas. Sí, con una cola espinosa o con espinas en sus colas. En este periodo se pueden identificar aves muy pequeñas, pero al fin y al cabo aves que eran capaces de desplazarse. Bueno, luego le sigue el periodo Cretácico. El Cretácico se desarrolló hace 145 millones de años y su nombre proviene del latín Creta. Bueno, fue la acercación a lo que conocemos como los continentes actuales, y se produjo lo que nosotros tenemos como el 50% de las reservas de petróleo y gas de nuestra actualidad. Además, empezó a haber una polinización de las... Papi. Además, empezó a haber una polinización. Empezó a haber una polinización dentro de lo que serían las... Ay, me desconcentraron. Empezó a haber una polinización en las plantas a través de los insectos. Uno de estos insectos se los llamaba abejas, que eran una mezcla de abejas y avispas, obviamente con un tamaño mucho mayor. Bueno, las plantas que se encontraban más cerca de los animales empezaron a desarrollar también mecanismos de defensa contra ellos.
Luego, en este momento, impactó un meteorito muy importante llamado K7, el K7, el cual extinguió gran cantidad de animales. Bueno, y así fue como terminó esta era. Luego le sigue la era del Cenozoico. El Cenozoico comenzó hace 66 millones de años. Hace 66 millones de años, y su nombre significa animales nuevos. El Cenozoico se lo reconoce como el momento en que en que aparecieron animales mamíferos. Bueno, el primer periodo fue el Paleógeno. El Paleógeno comenzó hace 66 millones de años y fue en el momento en que se empezaron a desarrollar mamíferos y aves. Fue una gran evolución de mamíferos. Hubo un enfriamiento de las regiones o zonas polares y el clima era cálido y muy húmedo. Sí. Luego se empezaron a aparecer hipopótamos y animales insectívoros. Y empezaron a aparecer las primeras ballenas, felidos y canidos. También un hecho muy importante es que aparecieron los primeros pastos herbáceos que luego se encontraron alrededor de toda la Tierra. Además aparecieron los primeros pingüinos y criaturas mamíferas muy pequeñas parecidas a los roedores. También había aves muy parecidas a las palomas, halcones, águilas, a los pájaros carpinteros que vemos hoy en día, y las primeras rosas. Bueno, luego el periodo que le sigue es el Neógeno, hace 23 millones de años. Bueno, el Neógeno volvió a aumentar la temperatura global y la temperatura o el clima era más estacional. Sí, su nombre se debe a las rocas depositadas que se encontraron en ese lugar, en ese periodo. El clima era más estacional y a este periodo se lo conoce como una adaptación de las ranas. También se lo puede conocer como era de los ratones, era de las serpientes, era de los paseriformes. Y también empezaron a adquirir empezaron a aparecer los mamíferos los mamíferos carnívoros mucho más a los que conocemos en la actualidad, y los monos se empezaron a presentar. Ya había homínidos bípedos en ese momento. Bueno, luego le sigue el periodo cuaternario, último periodo que conforma a este eón Paleozoico, y el periodo cuaternario fue hace 2,59 millones de años. Bien, en el cuaternario apareció el Homo sapiens, ¿ok? Se llama cuaternario porque los estratos se encontraban divididos en 4 formaciones. Bueno, en este momento hubo mucha cantidad de glaciaciones. Como dice acá, las principales glaciaciones que se presentaron fueron la glaciación de Gunz, de Mindel, de Ries y de Wu. Lo que produjo estas glaciaciones fue la erosión y depositación de materiales, y además el desarrollo de muchos lagos y muchos márgenes de hielos que conocemos. Bueno, todos los continentes, a excepción de África y de Asia, perdieron 1 tonelada de su cantidad de animales y se extinguieron muchísimos animales por las grandes glaciaciones que hubo. Entre ellos, el reconocido mamut. Los neerlandeses también se extinguieron en este momento. Bueno, también acá hice una línea, o sea, con todos los procesos que nosotros pasamos para convertirnos en lo que somos ahora, que es el Homo sapiens, que es, primero fuimos Australopithecus, luego Homo erectus,
que este se dice que es el primero en reconocer lo que sería como lo que sería el fuego. Luego se conoció el Homo neanderthalensis, el hombre neanderthalense, que se dice que fue muy adaptativo en cuanto al frío y apareció hace 2,5 millones de años. Y luego se encuentra por último, el Homo sapiens, que apareció hace 200 millones de años, que en la zona de África. Y así es como llegamos los humanos hasta este momento. También se dice que puede haber una sexta extinción, porque hubo 5, que las expliqué. Se dice que puede haber una sexta extinción y que esta va a estar muy relacionado a los humanos. Y así es como finalizaría el tema.